No te conformes con ser promedio cuando naciste para ser extraordinario. ¿Alguna vez te has preguntado qué tienen en común las personas que realmente dominan su vida? No se trata de suerte, talento o conexiones. Se trata de mentalidad, de principios, de la capacidad de mantener la calma en medio del caos. Se trata de vivir con propósito. Eso es lo que diferencia al 1% del resto del mundo. Hoy no vamos a hablar de fórmulas mágicas, vamos a hablar de filosofía, de decisiones, de fuerza interior. Vamos a descubrir cómo ser parte del 1% a través del estoicismo. La mayoría reacciona ante la vida. El 1% actúa con intención. Los estoicos lo entendieron hace más de 2000 años. Mientras los demás se quejaban del destino, ellos se preparaban para enfrentarlo con disciplina y serenidad. Epicteto, quien nació esclavo y se convirtió en uno de los mayores maestros del estoicismo, decía: "No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que pensamos acerca de ello". Esta es una verdad que el 99% de las personas aún no comprende. Ser parte del 1% no significa acumular riqueza sin propósito. Significa dominar tus emociones, ser dueño de ti mismo, vivir de acuerdo a principios, no a impulsos. La primera diferencia clave es esta. El 99% vive esclavo del placer inmediato. El 1% cultiva la disciplina. Mientras unos se dejan llevar por la comodidad, los otros abrazan el esfuerzo consciente, y es ahí donde comienza el verdadero poder. El estoico no busca comodidad, busca carácter. Sabe que cada desafío es una oportunidad para fortalecer el alma. Ser parte del 1% significa adoptar una mentalidad que trasciende las circunstancias. Una mente libre no se doblega ante el fracaso. Aprende, se eleva. Marco Aurelio, emperador romano y uno de los mayores referentes del estoicismo, enfrentó guerras, traiciones y tragedias personales. Pero jamás perdió la compostura, porque su poder no venía de su cargo, venía de su filosofía. No pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debería ser un hombre bueno. Sé uno. Esta es una de sus frases más poderosas. Y también uno de los pilares para ser del 1%. No hables, no pretendas, vive lo que predicas. La gente común se llena la boca de excusas. El 1% actúa. Y ese principio aplicado cada día transforma por completo tu destino. Porque al final, quien tiene el control de su mente, tiene el control de su vida. Primer hábito, practica la voluntad inquebrantable. Los estoicos la llamaban prohairesis. Es esa parte de ti que nadie puede controlar. Tu voluntad, tu intención, tu elección interior. Puedes perder todo en la vida, pero mientras conserves tu voluntad, sigues siendo libre. Séneca decía: la dificultad fortalece la mente como el trabajo fortalece el cuerpo. Si quieres ser del 1%, no huyas de la adversidad. Enfréntala. Cada obstáculo que superas te entrena para el siguiente nivel. Empieza por las pequeñas cosas. Levántate cuando no tengas ganas. Termina lo que empezaste. Di no a lo que sabes que debilita tu carácter. Cada decisión es un voto para el tipo de persona en que te estás convirtiendo. La mayoría cede a sus impulsos. El 1% domina sus impulsos. Eso no significa reprimirte, sino dirigir tu energía hacia lo que realmente importa. La voluntad inquebrantable se cultiva día a día, con acciones simples pero firmes. El mundo exterior es caótico, pero tu voluntad debe ser como una roca en medio de la tormenta. Inamovible, serena, firme. Es allí donde comienza tu verdadera libertad. Segundo hábito. Domina tus emociones antes de que ellas te dominen a ti. La gran mayoría reacciona sin pensar. Grita, se ofende, se frustra, se rinde. El 1% observa sus emociones, pero no se arrodilla ante ellas. El estoico no niega lo que siente. Lo reconoce, lo examina y luego decide cómo actuar. Epicteto nos lo recuerda. Si quieres ser imbatible,
No luches contra lo que no puedes controlar. Tus emociones vienen y van. No dependas de ellas para decidir. No eres tus impulsos. Eres tu razón. Haz una pausa antes de responder. Respira antes de reaccionar. Pregúntate, ¿esto que siento me hace más fuerte o más débil? Solo con esa pregunta ya estás pensando como el 1%. Aprende a escuchar el enojo sin dejar que te destruya. Aprende a convivir con la ansiedad sin que te paralice. El 1% no elimina sus emociones, las transforma en sabiduría. El mundo te va a provocar personas que te hieren, circunstancias injustas. Pero lo que verdaderamente te forma no es lo que ocurre, sino lo que eliges hacer con ello. Esa es la diferencia entre vivir como víctima o como maestro. Dominar tus emociones no es frialdad, es poder, es la calma en medio del ruido, es mirar a alguien que te grita y no necesitar gritarle de vuelta, porque tu paz no está en juego. Tercer hábito, ama la incomodidad. Nadie llega al 1% viviendo una vida fácil. El estoicismo no te promete comodidad, te ofrece fortaleza. ¿Quieres resultados diferentes? Entonces empieza a hacer lo que la mayoría evita. Incomódate. Entrénate en el arte de lo difícil. Marco Aurelio escribió: cuando te levantes por la mañana, dite a ti mismo: hoy encontraré a alguien deshonesto, arrogante, envidioso. No era pesimismo, era preparación. El 1% no es sorprendido por la dificultad. La espera, la abraza, la convierte en maestra. Toma duchas frías, camina bajo la lluvia, di no a la comida por impulso, di sí a lo que te incomoda pero te eleva. Cada vez que eliges el camino difícil, creces. Cada vez que cedes a la facilidad, te debilitas. El músculo se rompe para crecer, el carácter se forma en la incomodidad, no hay virtud sin sacrificio y no hay grandeza sin dolor. Pero el dolor bien dirigido te lleva a lugares donde la comodidad jamás te llevará. El 99% busca placer inmediato, el 1% persigue propósito a largo plazo. Tú decides de qué lado quieres estar. Pero el precio de estar entre los pocos es aprender a estar cómodo con lo incómodo. No se trata de sufrir por sufrir, se trata de usar el sufrimiento como escalera, de transformar la adversidad en aliada, de endurecer la mente mientras mantienes el corazón firme. Los estoicos entrenaban la resistencia voluntaria, dormían en el suelo por elección, ayunaban por periodos, no para castigar al cuerpo, sino para fortalecer el alma, para probarse a sí mismos que podían resistirlo todo. Ese es el poder de amar la incomodidad. Cuando dejas de temerla, nadie puede controlarte, y cuando nadie puede controlarte, eres verdaderamente libre. Cuarto hábito: actúa con propósito, no por impulso. La mayoría vive como hojas arrastradas por el viento. Hacen lo que sienten, no lo que deben. Pero el 1% tiene dirección, sabe por qué se levanta, por qué trabaja, por qué resiste, porque tiene una razón, un propósito. Séneca decía: si un hombre no sabe a qué puerto se dirige, ningún viento le será favorable. Y eso resume por qué tantos fracasan. No tienen rumbo. Pero tú, si quieres pertenecer al 1%, necesitas tenerlo claro. El propósito no siempre grita, a veces susurra, a veces se revela en la repetición, pero siempre está allí, esperando que dejes de huir y lo tomes con firmeza. La acción sin propósito es energía desperdiciada. Acción con propósito es poder multiplicado. Antes de tomar cualquier decisión, haz esta simple pregunta estoica: ¿esto me acerca a quien quiero ser o me aleja? Si no te acerca, no lo hagas. Tan simple como eso. No porque sea fácil, sino porque es necesario. El 1% no actúa por aprobación externa, actúa por convicción interna. No sigue la multitud, sigue sus principios. Eso es vivir con propósito, hacer lo correcto aunque nadie esté mirando, aunque duela, aunque estés solo.
No confundas movimiento con progreso. Puedes estar ocupado todo el día y aún así no avanzar. El 1% trabaja menos veces, pero con más enfoque, porque cada acción está alineada con su misión. No necesitas tener el plan perfecto, solo necesitas una dirección clara y el coraje de dar un paso firme cada día. Ese paso, repetido con constancia, te pone por encima del 99% que aún duda, que aún procrastina, que aún sueña pero no actúa. Quinto hábito, cultiva la autodisciplina silenciosa. El 1% no necesita demostrar que está trabajando, lo hace en silencio. Cuando los demás alardean de sus metas, ellos ya están cumpliendo las suyas. La autodisciplina no necesita aplausos, solo requiere decisión diaria. Séneca decía, lo que importa no es cuánto tiempo vivas, sino cómo vivas ese tiempo. Y vivir bien para el estoico es vivir con dominio propio. Cada minuto puede ser una inversión o una pérdida. Tú decides. La autodisciplina es el arte de gobernarte. Significa cumplir tus compromisos, aunque nadie te vigile. Significa hacer lo que debes, incluso cuando no tienes ganas. Y esa es la diferencia entre quien lo intenta y quien lo logra. No necesitas motivación, necesitas estructura, rutinas claras, horarios definidos, un ambiente que te recuerde constantemente a dónde vas y por qué empezaste. La disciplina florece donde la intención se convierte en sistema. Empieza por lo pequeño. Despierta a la misma hora cada día, aunque no tengas nada urgente. Organiza tu espacio, mantén tus promesas, come con moderación, lee todos los días, no por obsesión, sino por compromiso contigo mismo. Recuerda que el 1% no es especial, es constante. Son personas que, aún sin sentirse listas, actúan, que, aún sin ganas, entrenan, que, aún con miedo, avanzan, porque su norte no depende del clima emocional, depende de su voluntad. Autodisciplina silenciosa significa dejar de buscar validación. No necesitas que el mundo lo sepa, necesitas que tú lo sepas. Porque no estás construyendo una imagen, estás forjando una identidad. Sexto hábito. Protege tu mente como un templo sagrado. La mente del 1% es un santuario. No deja entrar cualquier cosa. Sabe que los pensamientos son semillas y que lo que siembras hoy, cosechas mañana. Por eso, cuida celosamente lo que consume, lo que escucha, lo que repite. Epicteto fue claro: ninguna persona es libre si no es dueña de sí misma. Y para ser dueño de ti mismo, primero debes vigilar lo que dejas entrar a tu mente. Redes sociales, conversaciones vacías, quejas, ruido, todo eso te contamina. La mayoría permite que su mente sea un basurero emocional. El 1% la trata como un jardín, riega ideas nobles, cultiva virtudes, poda pensamientos débiles, no se expone a lo que sabe que lo destruye por dentro, deja de consumir contenido que te distrae y empieza a rodearte de sabiduría. Lee filosofía, escucha a los grandes, reflexiona con profundidad. Cada minuto que alimentas tu mente con verdad, te separas del promedio. No puedes controlar el mundo, pero sí puedes controlar a qué prestas atención. Y donde está tu atención, está tu energía. El 1% dirige su atención como un rayo láser. No se dispersa, no se desgasta, se enfoca. Haz una limpieza mental. Observa tus pensamientos sin apego. Pregúntate, ¿esto me hace fuerte o me debilita? Si te debilita, córtalo de raíz. La mente no se limpia con promesas, se limpia con práctica. Cuando controlas tu mundo interno, nada externo puede doblegarte. Ese es el poder de proteger tu mente como un templo. No es una metáfora, es un acto diario de soberanía personal. Séptimo hábito. Aprende a estar solo sin sentirte vacío. En un mundo hiperconectado, la soledad parece un castigo, pero para el 1% es un santuario, porque solo en el silencio puedes escucharte de verdad.
y solo quien se conoce puede gobernarse. Los estoicos entendían el valor de la introspección. Séneca escribió: la mayor parte de la vida se desperdicia en cosas que no son nuestras. ¿Y cómo saber qué es tuyo si nunca te detienes a estar contigo mismo? La mayoría huye de la soledad porque teme enfrentarse. El 1% la abraza porque sabe que ahí encuentra claridad. Cuando estás solo, sin pantallas, sin distracciones, sin ruido, descubres lo que realmente importa. Descubres quién eres. Estar solo no es estar abandonado, es estar contigo. Es el momento en el que dejas de representar un personaje y te permites ser auténtico. La soledad consciente no te vacía, te revela. Haz del silencio un hábito. Sal a caminar sin música. Apaga el teléfono por unas horas. Siéntate contigo sin juicio. Deja que tu mente respire. El ruido externo se calla cuando tu interior se ordena. La soledad bien usada es una fuente de poder. Mientras los demás buscan aprobación, tú te encuentras. Mientras ellos se pierden en el ruido, tú te alineas con tu esencia. El 1% no le teme al vacío, lo convierte en fuerza, porque sabe que quien domina la soledad nunca estará realmente solo. Lleva consigo una compañía inquebrantable, la de su propio carácter. Octavo hábito: actúa constantemente con significado. El 1% no se queda atrapado en la teoría, vive su filosofía. Cada día, cada decisión, cada palabra refleja sus principios. No se trata solo de saber, se trata de aplicar, una y otra vez. Marco Aurelio lo dijo claro: no basta con hablar de la virtud, debes encarnar la virtud. El mundo no necesita más opinólogos, necesita ejemplos, hombres y mujeres que vivan lo que enseñan, que hablen con hechos. ¿Quieres saber si estás avanzando? Mira tus acciones, no tus intenciones, no tus sueños, tus acciones. ¿Estás viviendo lo que dices que valoras o solo repites frases que suenan bien? El 1% no espera condiciones perfectas, comienza donde está, con lo que tiene, porque sabe que el progreso es una cuestión de ritmo, no de suerte. Avanza aunque sea lento, porque incluso un paso firme al día cambia destinos. La clave es la constancia con propósito. El estoico no actúa por impulso, ni por motivación pasajera. Actúa porque tiene una misión, y esa misión guía sus movimientos. No se deja arrastrar por el caos del día. Él impone orden desde dentro. Haz lo que importa incluso cuando nadie lo note, cuando no haya aplausos, cuando estés cansado, porque ahí es donde se forjan los que dejan huella. Haz del acto correcto una costumbre, haz del deber un hábito, y un día te despertarás siendo exactamente quien decidiste ser, sin máscaras, sin deuda contigo mismo. Este es el poder de actuar constantemente con significado, convertir la filosofía en estilo de vida, hacer de cada jornada una declaración de quién eres y hacia dónde vas. Noveno hábito: vive para dejar un legado, no solo una impresión. El 99% vive para ser visto, el 1% vive para ser recordado, no por fama, sino por impacto, no por likes, sino por principios, porque al final no importa cuánto acumulaste, sino cuántas vidas tocaste, cuánto bien sembraste, qué dejaste cuando ya no estés. Marco Aurelio lo escribió en su diario: pronto habrás olvidado todo, pronto todos te habrán olvidado. Lejos de ser pesimismo, era libertad. La libertad de no vivir atrapado en la opinión ajena, sino enfocado en lo eterno. El legado no nace de lo grandioso, sino de lo coherente, de cada acto de integridad cuando nadie te ve, de cada decisión difícil tomada por amor a la verdad, de cada vez que elegiste hacer lo correcto, no lo cómodo. El estoico moderno vive sabiendo que el tiempo es prestado, que la vida es breve y que cada día es una oportunidad de escribir su historia, no con palabras, sino con acciones que inspiran, que elevan, que permanecen.
Deja de preguntarte cómo te ven los demás. Pregúntate qué dirá tu conciencia cuando estés solo. Pregúntate si hoy viviste como la persona que tu versión futura admirará. Si sembraste algo que trasciende. No tienes que ser perfecto, pero sí valiente, firme, humano y sobre todo fiel a tus principios, porque esa fidelidad es lo que construye una vida con sentido. ¿Quieres ser del 1%? Entonces no vivas para impresionar, vive para transformar. Deja una marca que no se borre con el tiempo, una marca hecha de carácter, de servicio, de verdad. Ese es el verdadero legado del estoico, haber vivido con tanta coherencia que su paso por la vida no fue ruido, sino luz. Así se forma el 1%, no con discursos motivacionales, sino con decisiones diarias, no con trucos, sino con principios eternos. El estoico moderno no es frío, es fuerte, no es rígido, es firme, no es perfecto, es constante. Este camino no es fácil, pero es real, es poderoso y es tuyo si decides caminarlo. La pregunta es, ¿te atreves a dejar de reaccionar y empezar a vivir con intención? Porque el 1% no nace, se forja. Si este mensaje resonó contigo, si sientes que estás listo para dejar de ser parte del promedio y empezar a construir una vida con propósito, con fuerza y con filosofía, entonces suscríbete al canal. Aquí no venimos a entretenerte, venimos a despertarte. Cada semana, contenido que alimenta tu mente, fortalece tu carácter y te impulsa a ser parte del 1%. Activa la campana. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Y recuerda, no viniste a este mundo a conformarte, viniste a dominarlo con virtud. Nos vemos en el próximo video. Sigue firme, sigue estoico.